Realmente muy complacido de estar acá con cada uno de ustedes. Dentro de lo que es la concepción de la agricultura, desde el punto de vista del manejo agronómico, es algo que es muy sabido, pero siempre es importante desde un plan de acción adentrarnos a lo que es la ejecución de los proyectos. Nosotros los latinoamericanos somos muy buenos planificando, pero algo que se genera un cuello de botella es en la ejecución. Es decir, desde cómo nosotros gestionamos el talento humano para llegar a resultados. Entonces, en base a eso, viendo, digamos, la estadística, los números de otros países que han tenido muy buenos rendimientos en el cultivo de la pitahaya, y viendo qué hacen los grandes fondos agroexportadores que producen palta, arándanos, no solamente acá en el Perú, sino también en Chile, o con el caso de la pitahaya ecuatoriana, hemos desarrollado o he desarrollado lo que es el proceso de mejora continua. Este proceso de mejora continua podemos nosotros considerarlo no solamente en pitahaya, no es algo muy abierto, es un concepto muy abierto de trabajo que principalmente se hace desde el punto de vista agroindustrial. Pero esa información podemos bajarla como filosofía para el manejo agronómico. Es decir, evaluar lo que son las métricas, los números, y es algo que nos va a diferenciar bastante a nosotros como proyecto por el hecho de que hay, digamos, agroinversiones que simplemente se quedan en el manejo agronómico segmentado, se quedan en lo que es la parte comercial y comercialización, pero trabajan como islas. Nuestra intención es trabajar de manera articulada sin dejar ninguna arista por fuera. Esto se desarrolla bajo lo que es el concepto de un servicio agrícola de alto valor, en base a mapas de procesos, cumpliendo objetivos. Cuando digo de objetivos, no solamente en funcionabilidad, sino en tiempos de entregas, tiempos de ejecución, evaluando lo que es riesgos y oportunidades, entrega de producto, indicadores de gestión, análisis de satisfacción del cliente, auditorías, es decir, una serie de gestiones por proceso. Esto nos va a garantizar que a nosotros, que la ejecución del plan de acción realmente se cumpla en los tiempos estipulados. Es algo que nos va a diferenciar bastante, por ejemplo, en lo que yo me dedico, que es la parte, digamos, de trabajo agrícola. No consideramos lo que dice Edward Deming, que es el padre de la calidad, que si no podemos describir lo que vamos a conversar como un proceso, pues realmente no sabemos de qué estamos hablando. A partir de ahí tenemos que saber que para describir un proceso necesitamos entender hacia qué estamos entrando nosotros cuando hablamos de agricultura. Cuando hablamos de agricultura es lo novedoso, ¿no?, de este tipo de trabajos, que estamos involucrando dentro de los elementos estructurales 4 áreas, que es la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Es decir, muy pocas áreas de lo que es la inversión tiene que ver con estas cuatro aspectos de lo que son los factores de producción. En el caso de la agroinversión tenemos que mirar la tierra, tenemos que mirar el trabajo, el capital y la tecnología, para que realmente se convierta en una especie de triada para alcanzar el éxito. Por eso lo hemos denominado elementos estructurales del proceso productivo. ¿Y cómo hacemos que eso se entre, que esto que hemos visto acá, entre a generar una mejora continua? Evaluando la planificación, que es lo que estamos ahorita acá conversando, la implementación, que tiene que ver mucho con la ejecución, y una vez que estemos ejecutando se nos van a generar números, métricas, estadísticas, tablas de Excel, medición y análisis. Y a partir de esos números tenemos que mirar lo que hemos hecho en el plan para realizar ajustes y llegar a ese resultado. Bien, este es un ejemplo de un trabajo que se hizo en República Dominicana de lo que es el factores de competitividad. Cuando la empresa llegó, es decir, esta empresa que hizo este estudio, a analizar lo que es el mercado agrícola de un fondo en particular, ellos comenzaron a darle, digamos, ponderación a lo que es el planeamiento estratégico, darle ponderación a las operaciones, darle ponderación a la gestión de la calidad, le dieron ponderación al mercadeo, ponderación a la finanza, a la gestión del talento humano, y fíjense ustedes cómo desde el año 1 la ponderación era de 20, aquí como 45, 50, es decir, estaban muy malos en las métricas. Pero cuando comenzaron a trabajar en base a gestión de la calidad, comenzaron a mejorar sus números. Lo que quiero
hablarles con todo esto, seguramente ustedes se imaginaban que yo comenzara a hablar solamente de suelo y agua, es que para llegar a un manejo de suelo eficiente, para llegar a un manejo de agua eficiente, un manejo de cultivo eficiente, necesitamos comprender primero las tablas. Necesitamos comprender primero el planeamiento estratégico, cómo gestionamos la calidad del proyecto, cómo nosotros podemos evaluar las finanzas desde el punto de vista del análisis. Y evidentemente gestión ambiental, que nos da la sostenibilidad a través de un sistema de información abierto. A ver, factores competitivos. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué se tiene que mejorar? Cuando nosotros llegamos acá a este punto de medir y analizar, acá, tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué indicador tengo que mejorar? Es decir, ¿cómo trabajo yo a partir de reducción de costos de producción sin sacrificar rendimiento y calidad? Esta va a ser la política de trabajo en campo. Es decir, una política de gestión de los procesos. No vamos a trabajar, lo que le quiero decir es lo siguiente, así trabajan los grandes fondos agroexportadores. O sea, nosotros no vamos a ser personas que solamente vamos a llevar plantas, vamos a trabajar lo que es la agricultura, sino que es en base, como les mencioné al principio, bajo un sistema de alta tecnología. Eso nos va a garantizar a nosotros llegar a los resultados que estamos ofreciendo, es decir, a los números de kilogramos por planta, kilogramos por hectárea, para poder alcanzar algo muy importante, más que el volumen, es la calidad. Para yo llegar a un nivel de calidad necesito tener indicadores de gestión medibles, no al final de la cosecha, sino en el tiempo, día a día. Es decir, voy creando como una especie de rompecabezas que cada día me va transfigurando, me va configurando a mí una visión. Eso es un sistema de gestión. A veces en la agricultura poco se habla de esto, sino que simplemente es cuánto riego, cuánto es el volumen de agua, cuánta agua necesita la planta en verano, en invierno, cuánto compo. Esas son las preguntas. Y bueno, cada pregunta se responde. Pero ¿cómo llego yo a cumplir con esas acciones de ejecución? A través de indicadores de gestión. ¿Para qué? Para que cuando venga la cosecha no me equivoque y vea el resultado simplemente. Es decir, lo que quiero decir, el resultado no lo vamos a medir en el ingreso o en las toneladas por hectárea o las toneladas por lote. Lo vamos a ver en base inmediatamente cuando tengamos una prefloración, cuántos botones florales vamos a tener nosotros. Vamos a poder observar cuánto rendimiento vamos a tener. Botones florales es igual a fruta. Pero para yo llegar de un botón floral a una fruta, tengo que pasar por una floración, por una polinización, y para poder llegar a una fruta, por ejemplo, me disculpan con este vaso, si yo tengo una fruta, tengo que cumplir con estándares de calidad. No es simplemente tener la fruta, porque si la fruta está toda gruñida, toda rota, toda golpeada, toda picoteada por aves, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo corrijo yo para poder llegar a esa gestión de la calidad? Para que realmente mi fruta sea pagada con los precios que estamos evaluando. Es decir, no es como dice un dicho, que ¿sabe que las botellas esas que vemos de 3 litros son muy chicas y ellas, por una acción de soplado, ellas se hinchan, ¿no? Entonces, una vez un chiste que voy a colocar, un señor se entera de eso y él toma un recipiente chico y comienza a soplarlo para que crezca. Entonces jamás va a llegar a ese resultado. ¿Por qué? Porque eso tiene que tener un estándar de presión para poder llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos soplar y queremos hacer la botella. No. Para poder llegar ahí tenemos que tener datos en cada fase del proceso productivo agrícola. Llegar a resultados convincentes. Y también una política de reducción de costos de manera inteligente. ¿Cómo puedo llegar a una reducción de costos de manera inteligente? Evaluando en dónde puedo hacer ahorros en la adquisición de insumos, en la implementación de mano de obra, digamos en el acceso a la tecnología
se pueden hacer reducción de costos. Algo muy importante que vemos mucho en la agricultura de la costa del Perú, ya adentrándonos en lo que es Jayanca, en lo que es toda la costa, es la cantidad de compost o de materia orgánica que se aplica por hectárea, o la calidad del material vegetal, es decir, las plantas. Es fundamental tener las plantas bien nutridas. A mí siempre me gusta colocar el ejemplo de los seres humanos. Acá los que somos padres preferimos que nuestros hijos primeramente estén bien nutridos, bien alimentados, más allá de que tengan pues una vestimenta costosa. Es más importante la nutrición que los demás aspectos. Entonces en la planta es más importante la nutrición porque me va a garantizar a mi desarrollo en el tiempo. Ya luego voy evaluando otros aspectos. Pero ahora, para poder saber esto, tengo que tener en cuenta en dónde me voy a mover dentro de lo que son las líneas de ingreso. Hay zonas de pérdida, zonas de utilidades. Todo esto me dan las métricas o las tablas estadísticas que voy a manejar desde la entrada al proceso de la preparación del suelo. Incluso, a mí me gusta ser muy didáctico, estoy siendo como que muy técnico en lo que estoy hablando, me gusta colocar ejemplos. Yo he visitado acá fundos en el Perú, no solamente en el Perú, también me pasó en Dominicana, donde tú vas y ves las líneas y la orientación de las líneas están de norte a sur, cuando debe ser de este a oeste. ¿Por qué? Por el pase del sol. Todas estas pequeñeces generan retrasos y me empujan hacia acá, hacia las zonas de pérdida. Pero cuando yo trabajo en base a procesos y veo dónde puedo reducir costos, tengo como que un mapa conceptual o un mapa de proyecto para poder comenzar a trabajar e ir ejecutando. Entonces, desde el punto de vista agrícola, ¿qué es un problema? Es lo que me aleja de un resultado. Si yo me encuentro acá, vamos a suponer que este es un renglón, y si yo me encuentro acá, estoy en el margen de problema. Tengo que ubicarme en esta línea, o sea, en el rendimiento óptimo, que es la objetivo, situación ideal. Es lo que me he planteado como meta, por colocar un ejemplo, cuántos kilogramos por planta. Evaluando, si acá, un ejemplo, el número 5 o 6 kilogramos, y me encuentro acá, tengo que ver que hay cosas que estoy haciendo mal dentro de lo que es el manejo agronómico. ¿Qué tengo? Tengo un problema. Esa diferencia me genera un problema. En base a eso voy otra vez